estamos en compromiso. Y que todo eso se manifieste en una sensibilización muchísimo mayor, no ya solo de los católicos, sino de todas las comunidades. Pero evidentemente, si usted me pregunta de la Iglesia Católica, a mí me gustaría que hubiera una información, un compromiso y un sentir que nos está tocando esto de alguna manera. Concretado, pues yo le pediría a la Iglesia de Colombia, y como hay aquí representantes de la Iglesia, yo les pediría una cosa tan bonita como lo que ha hecho el Papa Francisco el domingo de Ascensión, pedir un día de oración por los cristianos perseguidos, que junto con las peticiones de la liturgia de muchas misas, de diario que se pueden y se deben hacer, que haya un día de oración al menos en que nos acordemos todos de rezar por los cristianos perseguidos, y que esto, pues por supuesto, que apoyen instituciones que con ese carisma tan específico y tan bonito, diría yo, tienen, como es Ayuda a la Iglesia que Sufre, que se animen a colaborar con esta institución, que es una institución que lleva muchos años trabajando, muchos años viajando y ayudando a comunidades necesitadas en más de 140 países, y que ha probado de verdad el ser una de las más fiables dentro de la Iglesia Católica. Y por supuesto, a los que somos creyentes de cualquier credo, que recemos porque la paz, como decía el Papa Francisco, es un bien que está por encima de todo. La paz es algo deseable y que desgraciadamente hay muchos intereses que parece que no la quieren. Gracias. ¿Alguien más? ¿Qué escenario parece hoy más factible dentro del mundo musulmán? Que encuentren ellos un liderazgo que conduzca un poco a la paz y dentro del mundo musulmán, digamos, resolver esta amenaza, o que esta iniciativa del califato conquiste el resto del mundo musulmán. Digamos, si se pudiera hacer un pronóstico, ¿qué parece más factible? Si yo acertase en todos los pronósticos sería rico y jugaría a las quinielas o jugaría al casino. No lo sé. Hombre, evidentemente la mayoría del Islam rechaza esta violencia, pero también no es cuestión solo de cifras, de número de personas, de musulmanes que rechacen esta violencia brutal, sino de influencia y de fuerza que tengan. También es muy importante la condena. La condena manifiesta, no una condena esporádica, etcétera. Se han producido condenas importantes en el mundo musulmán, pero se necesitan condenas constantes y condenas, yo diría que contundentes, cada vez que se produzcan situaciones de este estilo, de tal manera que ningún musulmán se sienta tentado a decir no está tan mal hacer todo este tipo de cosas. Si se impone de verdad esta realidad del Islam, pues creo que tarde o temprano se acabará el Estado Islámico. Yo diría que la solución tiene que venir del propio Islam, nunca tiene que venir de fuera. O sea, nosotros por la fuerza, bueno, se puede conquistar, se puede eliminar a un ejército, evidentemente, claro que se puede eliminar, pero es mucho más que un ejército. Yo, por ejemplo, cuando estuve en Pakistán hay más de 10.000 madrazas, escuelas de formación coránica, muchas de ellas formando en el radicalismo más brutal, formando auténticos mujahidines, guerreros por la yihad. Entonces, el peligro viene de lo que se forme en determinados centros. Entonces, esto es realmente la gran amenaza. La amenaza no es simplemente estas 70.000 personas que están formando eso. Ojalá que se imponga una visión pues pacífica y, como decía la persona representante de la Iglesia ortodoxa, que sea de que se imponga el sentido común, porque es que es lo único que esperamos, ¿no? Y una visión del Islam donde convivamos en paz cristianos y musulmanes. ¿Una última pregunta? Bismillahirrahmanirrahim, en nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Como musulmán que aquí de América Latina y conocedor del detalle presentado por usted, Javier, que le felicito porque ha sido objetivo. Yo simplemente le voy a hacer una pregunta, ¿sí? Más una conclusión a la que lo llevo, pero preciso los elementos. El Sagrado Corán, en él Dios le dice a toda la humanidad de que en asuntos de credo no se puede hacer presión.
nosotros los musulmanes no podemos presionar a nadie para que llegue a nuestro credo. Entonces, esto ya está para toda la audiencia colombiana asistente a esta charla, deslegitimizando a ese adefesio que los medios de comunicación occidentales, y los medios de comunicación occidentales son los mensajeros de los verdaderos terroristas, que son los financistas del neoliberalismo. Entonces, ese primer punto resuelve ya todo tipo de situación que lleve a satanizar el Islam. Estos mismos elementos neoliberales, esa última presentación del capitalismo, perdió un enemigo que usted muy bien lo nombró, que era el comunismo. Y entonces ya no le quedó más que el Islam, que había aparecido de nuevo con el triunfo de la revolución islámica en Irán. Ese adefesio de Estado Islámico rompe con toda la geopolítica que tiene el Islam en el mundo. Preciso con otro versículo del Sagrado Corán, en donde dice que Dios no acepta ni dictadores, ni príncipes, ni reyes. Y si revisan de los 56 estados islámicos, la gran mayoría tiene dictadores y tiene reyes y príncipes. Ejemplo, Egipto, en toda su vida tan larga, recordemos a Moisés miles de años atrás, y hace 2 años por primera vez tuvo elección democrática, Morsi presidente, y al año fue derrocado para poder cumplir con las astucias neoliberales y de comercio, de prostitución, de tráfico de armas y de todo aquello que se hace en Occidente. Y no olvidar para el auditorio de que este punto del Levante es estratégico, siempre lo ha sido. Recordemos Gibraltar, nos metemos al Mediterráneo y para poder llegar más rápido, en lugar de dar la vuelta por el cono africano o meternos por el Mar del Norte para llegar a Oriente, al Extremo Oriente, tenemos ese puente metiéndonos por el Estado palestino. Entonces, la pregunta yo la llevaría al siguiente punto. ¿Qué hacer para que no se diga ese adefesio de Estado Islámico? Cuando de los 56 estados islámicos que hay en este momento, el único que es islámico, porque hace grandes esfuerzos a pesar de ser saboteado por una guerra impuesta de 8 años, por un bloqueo, por estar embargado, por la calumnia de la energía atómica, es el Estado Islámico, la República Islámica de Irán. Todos los demás tienen reyes y dictadores. ¿Cómo hacer para que se quite ese nombre de Estado Islámico, de ese adefesio? Porque eso no es Estado Islámico y además por ningún punto le cuadra a ninguna de las posturas que hacen estos pobres hombres, esos 70.000 hombres que están allá presentes, como usted muy bien lo ha descrito. Muchas gracias y de nuevo felicitaciones por su buena presentación. Gracias. Yo por eso he insistido en denominarle el Daesh, que es el nombre correcto, es un nombre neutral y es un nombre que no hace mención a esa pretensión ni de califato ni de, por supuesto, de no ser, porque no son realmente ningún Estado, y mucho menos ni islámico ni nada. Yo creo que es una vergüenza para la humanidad, absolutamente. Me alegra también que usted nos recuerde ese pasaje del Corán donde la conversión es algo que no es en absoluto deseado, la conversión a ninguna religión, pero también no podemos olvidar que también existe como parte fundamental del derecho a la libertad religiosa el derecho de cualquier persona a cambiar de fe, a cambiar de credo, sin que por eso sea marginado. Y eso es importante que también todas las religiones lo cumplan, porque es una capacidad del ser humano de decir creo o creo en esta otra religión o dejo de creer en cualquier religión. Y esas son opciones que el ser humano tiene que tener libremente. Y creo que es importante que estemos también de acuerdo en ese tipo de componentes fundamentales de la libertad religiosa. Pero muchas gracias por su aportación. Doctor, solo un apunte. Aquí están no solo católicos, está la directora de la Oficina de Asuntos Religiosos,
hay cristianos evangélicos de otras denominaciones. Y yo pienso y alabo esto porque Lorena ha sido como la que nos ha articulado a todos. Y esta tiene que ser una respuesta no solo de católicos, yo soy ortodoxo griego, pero es una respuesta de toda denominación cristiana, es un compromiso de todos y creo que debemos, si va a haber una acción de parte de la Iglesia Católica, debe ser también en conjunto con aquellos que no siendo católicos confiesan de alguna manera el mismo cristianismo de manera diferente, la diversidad. 100% de acuerdo. Javier, dos preguntas. Desde el Estado y las instituciones del gobierno, ¿cómo promover el tema de la libertad religiosa? Uno. La segunda, el papel de la prensa y de los medios de comunicación para hablar con la verdad sobre esto. A mí una de las indiferencias más dolorosas es comprobar cómo los políticos hacen caso absolutamente omiso de las violaciones a este derecho fundamental en los muchísimos países donde se incumple. Y creo que cualquier gobierno que se llame democrático, que se legitime a sí mismo y se diga democrático, tendría la obligación, y si no le debería caer la cara de vergüenza, si hace caso omiso de los incumplimientos que se están produciendo en este derecho fundamental. Entonces, aquí no se trata de ser cristiano, de ser judío, de ser musulmán, de ser de cualquier religión. Se trata de denunciar estos hechos que son absolutamente manifiestos y absolutamente claros. Y entonces cualquier grupo político, esté en el poder, esté en la oposición, debería manifestar este hecho y hacer un compromiso clarísimo de condenar y, por supuesto, yo iría mucho más allá, incluso de hacer sanciones. Pues al final, si parece que lo único que nos duele es el dinero, hacer sanciones comerciales o políticas a los estados que manifiestamente incumplan este derecho, o por lo menos aislarlos de alguna manera, porque creo que esto sería lo único efectivo. En cuanto a los medios de comunicación, creo que ha habido una indiferencia muy grande durante muchos años. Yo, de donde vengo, de España y de los países de Europa, cada vez son más conscientes, pero es verdad que también a veces se quedan en los flashes. Se quedan en las ejecuciones, desgraciadamente, de personas indefensas que ejecuta los miembros del Daesh y no se va a la realidad. O sea, cuando hablamos de que hace un año Boko Haram secuestró a más de 250 niñas, pero es que llevaba muchos años secuestrando niñas y secuestrando mujeres y vendiéndolas en los mercados de esclavos y atentando contra iglesias cristianas protestantes, iglesias cristianas católicas y haciendo verdaderas matanzas, y nadie ha dicho nada. Y se ha dicho muchísimo de los caricaturistas de Charlie Hebdo en París, pero a la semana siguiente se mataron a más de 300 personas cristianas en Níger. ¿Y quién? O sea, ¿por qué la vida de 6 personas, porque viven en París, es mucho más importante? O sea, yo condeno profundamente ese hecho, pero condeno también el que no se hable de otro tipo de ataques, y que son muchísimos, desgraciadamente. Se estima que cada año, en los últimos años, están muriendo 10.000 cristianos por razón de su fe, no digo en conflictos bélicos, por delincuencia. 10.000 cristianos en el mundo mueren cada año por razón de su fe, y esto los medios nos lo están diciendo, y eso es lo que yo llamo un silencio culpable. Para mí es un silencio culpable, y les pediría que por lo menos cumplieran con su profesión de periodistas, de ser veraces y de relatar todo lo que es información respecto de esto. Gracias, Ángel. Vamos a... ¿Tenemos tiempo todavía? Ok, entonces unas preguntas al general Camelo. ¿Alguien muy querido por nuestra institución? Gracias. Yo soy la persona que de las consecuencias de la muerte de mi esposa y mi hijo en Túnez, un colombiano. Estaba reunido con personas de México, de España, de Italia, de Polonia, de muchos otros países, de Japón, y fuimos atacados indiscriminadamente. Aquí no hubo motivos políticos, para que hablemos de política, ni motivos económicos. Fueron evidentemente motivos religiosos. Aquí no se ha hablado nada de esto, porque no son hechos sucedidos en el Oriente. El problema del terrorismo es un problema global, que nos va a afectar a todos. Entonces no podemos ni centrarnos en decir
que es un problema que sucede en Oriente y que lo están sufriendo los cristianos. Es un problema que lo vamos a sufrir todos. Si a esto no le paramos bolas. Tampoco podemos mezclar aquí la política. Después de explicado el suceso de Túnez, se vino a dar una explicación según la cual se trató de un ataque al Parlamento. Y como los terroristas no pudieron con el Parlamento, se fueron entonces al Museo de Bardo. No es cierto. Como general de la República, les puedo decir, yo no ataco un Parlamento con 2 terroristas, porque seguramente muero. Además, no puedo asegurar el objetivo, señores. No es cierto. El motivo político no tiene explicación. Después se dijo en una reunión en Eurojust, del cual forma parte España también, eso tiene sede en Holanda, que había sido para perjudicar el comercio de Túnez y específicamente el turismo. Motivos económicos. Tampoco, señor. Yo con 2 terroristas no logro ese objetivo. Claro, si es una consecuencia o un daño colateral. El terrorismo, el turismo se paró en Túnez, lógico. Tenía que ser una consecuencia. Fueron motivos religiosos los que originaron la tragedia de Túnez. Fuimos atacados de manera indiscriminada por 2 personas que tenían la seguridad, toda la seguridad de que iban a ser muertos. Se sacrificaron por su religión, por su falsa religión, por el radicalismo islámico, no por el islam, por el radicalismo, de pronto por las malas enseñanzas, las malas experiencias, por muchas otras cosas, por equivocaciones, porque no le han parado bolas a la formación de los hijos de determinadas democracias, como la democracia frágil de Túnez. Yo no sentí odio por eso. Yo por los terroristas que dieron muerte a mi esposa y a mi hijo no sentí odio, y agradezco a Dios en los sentidos. Pero creo que nosotros debemos, como iglesia, procurar que estas personas que murieron por motivos religiosos busquen una calificación de ser calificados como mártires de la iglesia. Gracias. Última, ahora sí, de verdad. Bueno, yo desearía que usted me ilustrara acerca de cuáles pueden ser los factores económicos, petroleros, de armas, etcétera, que están detrás de este hecho de ISIL. A ver si hay algo de eso. Y qué relación entonces puede haber entre esos factores y este odio a los cristianos. No sé, me interesaría saberlo. Desgraciadamente, ya no solo con estas guerras, porque estamos hablando de guerras auténticas que hay en Siria o en Irak, sino en cualquier conflicto armado, hay intereses que muchas veces desconocemos. O sea, podemos imaginarnos, pero hay intereses. Sabemos que uno de los grandes tráficos que mueven desgraciadamente el mundo, junto con el tráfico de la droga, el tráfico de seres humanos, es el tráfico de las armas.